Bueno, entonces, continuando con nuestro ejercicio, la sesión pasada habíamos hablado algo acerca de inversiones. Vamos a hablar un poquito más de inversiones y luego pasamos a analizar lo que son las cuentas por cobrar y miraremos lo que llevamos en nuestro archivo en Excel, ¿ok? Entonces, básicamente, aquí en el tema de inversiones, vamos a ver un ejercicio más en donde, pues básicamente lo que nos dice es que, bueno, espérame porque esto no me deja. Profe, buenas noches. Hola, Elizabeth, buenas noches. Buenas noches. No, es que tengo problemas del audio. No sé si fue que se Ah, me dañó. Entonces, para poder hablar me toca conectarme el teléfono. qué vaina. Sí, no sé, Pero no si sé no, qué le habrá pues, pasado. si no, Señor. te toca escribir por chat. Ay, pero es mucho más largo. Me demoro más. Pero no, Ok, era para saludarlo porque sí, qué pena que ir a usted que me conecté y no. no, tranquila. Bueno, entonces les decía que vamos a mirar un caso práctico más acerca de inversiones y continuamos con cuentas por cobrar para ir mirando cómo es que vamos avanzando en el ejercicio. Entonces, suponga que el 1 de enero de 2020 la compañía adquirió de contado el 80% de las acciones de la participada por valor de 1.088 millones de pesos, lo que le otorga el poder de dirigir las actividades relevantes de esa participada. Eh, si estamos hablando de compra de acciones de una participada, este tipo de inversiones serán inversiones comunes y corrientes o las deberé registrar como un instrumento de patrimonio. Pues básicamente este tipo de acciones hay que registrarlas como instrumento de patrimonio. ¿Por qué? Porque mi propósito como organización es tener el control de esa compañía y adquirí el 80% de esas acciones. ¿Ok? O sea, mi interés es apropiarme de esa compañía, es comprar esa empresa, tener la injerencia y tener la mayoría absoluta para poder tomar las decisiones en esa organización. Entonces, teniendo en cuenta que acabamos de realizar una inversión de 1.088 millones de pesos en compra de acciones, lo que tenemos es lo siguiente. Nos dice que el capital de la participada, si compramos 1.088 millones, que equivalen al 80%, significa que el 100% son 1.200 millones. Esto es una regla de tres. La reserva que tiene la participada es de 30 millones, tiene un superávit por revaluación de 100 millones y unas utilidades acumuladas de 30 millones. Esto, digamos que al momento o la foto que se toma cuando se compran esas acciones en la participada. Y a diciembre 30, eso lo hicimos el 1 de enero del 2020, ¿no? El 31 de diciembre de 2020, la participada tuvo un aumento en las ganancias de 70 millones, es decir, tuvo básicamente unas utilidades de 30 millones más estas de 70, quedamos en total con 100 millones de utilidades y un aumento en el superávit por revaluación producto del avalúo efectuado a su propiedad, planta y equipo por 100 millones de pesos. ¿Okay? Así las cosas, digamos que... No, no, espérame, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto, ¿listo? Listo, entonces básicamente lo que nos dice es, o sea, el capital de la participada sigue siendo de 1.200 millones, de esos 1.200 millones de pesos nosotros tenemos el 80% del poder de esas acciones, la reserva se mantiene igual en 30 millones de pesos. Ay, la reserva se mantiene en los 30 millones de pesos. El superávit por revaluación, como tuvimos
teníamos un saldo de 100 millones más este avalúo efectuado en nuestra propiedad, planta y equipo por valor de 100 millones, me queda en total 200 millones de pesos, ¿ok? Y las utilidades acumuladas, traíamos unas utilidades acumuladas de 30 millones a 1 de enero del 2020, ¿sí? A 31 de diciembre de 2020 cerramos con una utilidad de 70 millones, eso me da en total 100 millones, ¿listo? Entonces, eso es lo que tenemos, digamos que hasta el momento. Con base en eso, lo que pasamos a hacer es lo siguiente. Ah, perdón, esto era pues, básicamente eh, la lectura de... Ay, espérame aquí, chan, de... Ah, bueno, habíamos hecho este caso también de un CDT, la compra de un CDT. Habíamos hecho toda la tabla de amortización, las contabilizaciones. Eh, Aquí en lo que se conoce como inversiones en instrumentos de patrimonio, las características que tiene y veíamos el caso práctico en donde adquiríamos esas acciones, es decir, ya teníamos el control de esa compañía. Eso significa que estas inversiones son un instrumento de patrimonio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo ya tengo el 80% del control en esa organización. Mi intención no es salir y vender esas acciones al día siguiente. No, mi intención es seguir teniendo el control en esa compañía porque es un proveedor mío, porque estratégicamente lo veo, veo que es una buena inversión, la razón que se haya tenido para poder haber pensado en adquirir esa compañía. ¿Listo? Aquí hay entonces otro caso práctico, nos dice que el 1 de enero debemos reconocer una inversión en una subsidiaria y medirla al patrimonio multiplicada por porcentaje de participación. Nos dice que al 31 de diciembre de 2020 se debe ajustar la inversión con respecto al patrimonio de la participada y el aumento de las utilidades se debe reconocer como un ingreso, mientras que el superávit contra el otro resultado integral. Entonces, ¿qué se hace ahí? Partiendo del ejercicio del enunciado anterior, de aquí cuando habíamos comprado las 1088 acciones en el caso anterior, eso, digamos que durante el año 2020 tuvimos una utilidad de 70 millones, ¿sí? Pero traíamos arrastrada una utilidad de 30 millones del periodo inmediatamente anterior. ¿Qué pasa? Que como yo compré las acciones apenas hasta el 1 de enero del 2020, yo no puedo hacer uso de esa utilidad que se tenía ahí del año inmediatamente anterior, porque eso no me corresponde. Yo no era dueño de esa empresa en ese momento. Esos 30 millones le corresponde a los antiguos dueños. De la nueva utilidad, que puede ser de 70 millones, de esa sí me corresponde el 80% de la utilidad. ¿Por qué? Porque ese es el porcentaje que yo tengo de acciones en esa empresa. Entonces, los 70 millones por el 80% me da 56 millones. Ah, bueno, vale la pena mencionar que tengo una inversión en esa subsidiaria de 1088 millones. La utilidad me da 56 millones. Tuvimos un superávit por revaluación de 100 millones. Eso también se liquida con base en el porcentaje que se tiene de participación. Entonces, el 80% de 100 millones son 80 millones. Esto va restando y eso me indica, yo hago la operación, tomo los 1088 millones, sumo los 56 millones y le resto los 80 millones y eso me da una inversión total en esta subsidiaria de 1.224 millones de pesos. ¿Ok? ¿Cómo registro eso en mi contabilidad? El día de la compra, el 1 de enero de 2020, llevo esa inversión a la cuenta 1275 denominada inversiones en subsidiarias por 1088 millones y digamos que eso lo pagamos de contado contra el banco, 1088 millones. Usted lo pudo haber creado un plan de pago, usted pudo haber hecho algún tipo de acuerdo, pero aquí para el caso práctico lo que hicimos fue pagarlo de una vez de contado. Y a 31 de diciembre, ¿qué debo registrar? Me voy a llevar el movimiento que tuve durante el año 2020, que corresponde a 56 millones de la utilidad, más los 80 millones del superávit por revaluación, eso me da 136 millones. ¿Ok? Eso lo llevo como inversiones en subsidiarias. Lo llevo contra
una cuenta del ingreso por método de participación, por total de 56 millones que corresponde a la utilidad. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es discriminando. Aquí en inversiones en subsidiarias llevo el valor de los 136 millones y lo discrimino contra un ingreso por método de participación de 56 millones y a la cuenta de patrimonio, la 3810, el método de participación por valor de 80 millones. ¿Ok? Eso me da los 136 millones. Y de esa manera, pues digamos que queda ese caso hasta ahí. ¿Listo? Pero sucede que yo también, como les decía la vez pasada, en inversiones, yo puedo hacer inversiones en instrumentos primarios. ¿Qué son los instrumentos primarios? Pues básicamente es ir a... los instrumentos primarios son la cuenta corriente, la cuenta de ahorros, los CDT, los bonos, las acciones, pero hay unos instrumentos complejos que se llaman derivados. Esos derivados, digamos que tienen una característica y es que gracias a que existe un instrumento financiero primario, yo puedo crear un derivado que protege a ese instrumento primario. Por ejemplo, yo tengo una hipoteca, creo un swap, que es un derivado. Un swap es más o menos como un seguro, hablándolo coloquialmente. Compro ese swap y digo, mire, necesito un swap que me proteja estas hipotecas. Y esa hipoteca, digamos que queda amparada bajo ese seguro, es decir, si esa hipoteca le pasa algo que queda en impago, que definitivamente no me van a seguir pagando eso, pues el swap me cubre esa hipoteca. ¿Ok? Entonces, para que exista un derivado, debe obligatoriamente existir un instrumento financiero primario. ¿Listo? Entonces, y básicamente esa es la función de los derivados. Me sirven para proteger un instrumento primario. Y dentro de los derivados encontramos, por ejemplo, los futuros, los call, los swap, eh, los forward, etcétera, etcétera, que son instrumentos de esos. Por ejemplo, imagínense que somos una empresa de flores, ¿ok? Y nosotros cultivamos las flores durante un lapso de tiempo y después las vendemos. Cuando se da la cosecha, las vendemos. Por lo general, el mercado fuerte de las flores es en San Valentín, cuando se celebra la fiesta de San Valentín en el norte del mundo, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, y supongo que tenemos un cultivo de flores y nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos esa cosecha y sabemos, ya tenemos un contrato firmado en donde tenemos un cliente, qué sé yo, en Alemania, y ese cliente nos dijo, mire, yo les compro todo eso, toda esa cosecha en $1.000.000. Nosotros, muy perfecto, listo, $1.000.000, qué bien. Pero recuerdan que en la sesión pasada dijimos que cuando se hace esa transacción en moneda extranjera la tenemos que convertir a la moneda colombiana en el día en que se hizo esa transacción. Entonces, ¿qué pasa? Que con lo que está fluctuando el dólar, ahora, digamos que se crea la obligación, pero todavía no me ha entrado la plata. La plata me entra una vez yo mande las flores, una de las flores eh, se desarrollen y todo esto y yo las pueda enviar, allá es cuando me van a realizar el pago. Antes no. Pero entonces usted dice, bueno, ¿y entonces a qué tasa de cambio lo liquido? ¿Sí? Si es que todavía no me ha entrado la plata. Entonces, ¿qué hace uno? Uno como gerente de una empresa de estas, lo que trata de hacer es, bueno, va al banco y le dice, mire, yo necesito adquirir un futuro que me proteja esta cosecha que está amparada a través de un contrato de venta ya firmado entre un comprador que tengo en Alemania y yo. Entonces, mi propósito con ese futuro es que pactemos ya una tasa de cambio hoy, pensando en 4 meses adelante, pero que la pactemos y de esa manera yo ya sé cuánto es lo que me va a consignar el banco, yo ya sé, voy a crear como un flujo de pagos, ya sé en qué debo invertir, ya tengo la plata y sé Profe, cuánto es lo que me va a ingresar, dime. profe, qué pena. Lo que pasa es que casi no se le está escuchando. Empezó a hablar de los derivados y una parte que se cortó, no se te estaba escuchando nada. ¿Se cortó?
Si sería ¿Y antes, ahí, sería yo. y ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Pero una parte que yo le escribí por Teams, sino que es que me tengo que conectarme el celular para poder hablarle. Le escribí por el chat, pero no. Ah, no, es que como tengo la presentación ocupada ahí en la pantalla, no veo. Ujú. Vuelvo a repetir. Por Entonces, favor. les comentaba que básicamente existen a nivel de instrumentos financieros, existen los instrumentos primarios y los complejos. Los primarios son los CDTs, las cuentas de ahorro, la cuenta corriente, los bonos, las acciones, etcétera, etcétera. Esos instrumentos comunes que manejamos o que hemos escuchado en algún momento. Pero también existen los famosos instrumentos financieros complejos, que son los derivados. ¿Por qué es un derivado? ¿Por qué tiene ese nombre de derivado? Porque para que exista ese instrumento financiero derivado, tiene que existir un instrumento financiero primario. Y yo les colocaba el ejemplo de una hipoteca. Digamos que somos un banco y tengo un paquete de hipotecas y para no correr riesgos, yo lo que hago es creo esas hipotecas y voy y adquiero un swap, que es más o menos como adquirir una póliza de seguro, y con ese swap protejo a esas hipotecas, ¿ok? De manera tal que si alguien no me puede pagar la hipoteca, ese swap me cubre esa obligación y yo no pierdo nada. Entonces, digamos que esa es la función de un derivado, que me proteja un instrumento primario que he adquirido. Y entonces les colocaba el ejemplo también de un cultivo de flores. Nosotros, digamos que tenemos un cultivo de flores y por la dinámica de esa empresa, de ese tipo de modelo de negocio, pues digamos que yo voy cultivando las flores y a los 6 meses es que brotan y las puedo empacar y vender al exterior. Entonces suponga que ya hicimos un negocio sin tenerlas, o sea, ya sembramos las flores y estamos esperando a que se reproduzcan. Eh, pero ya hicimos un contrato con un comprador en Alemania y él me dijo, le voy a comprar todas esas flores en $1.000.000. Listo, de una. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces ahí viene una inquietud y es, ¿cómo hago yo para saber que ese $1.000.000, el día que este señor me lo pague, a cómo estará el dólar? ¿Sí? Con esto que está que sube y baja el dólar, yo digo, no, yo no puedo esperarme a que de pronto siga bajando el dólar drásticamente y yo pierda. Entonces, ¿qué hago? Yo voy al banco y adquiero un derivado que se llama un futuro. ¿Y el futuro qué hace? Me protege esa compra, esa venta que estoy haciendo. Es decir, ese comprador en Alemania que me va a comprar todas mis flores, todo el cultivo de flores me lo va a comprar y me va a pagar $1.000.000. Entonces yo necesito con ese futuro garantizar que la tasa de cambio. Entonces voy al banco y le digo, bueno, señor gerente, mire, tengo esta situación, ya vendí el cultivo, mire que tengo el contrato con un cliente en Alemania, ya hemos hecho negocios con él, no sé qué, dice más, es buena gente y ya le voy a vender las flores. Pero yo necesito adquirir un futuro para que me garantice la tasa de cambio a la cual me van a pagar esos dólares cuando ingrese. Entonces dice el gerente, ok, saca su calculadora y comienza a hacer cuentas. Dije, bueno, para esa época, digamos que de aquí a 4 meses, en 4 meses la tasa de cambio puede estar en 3.800. Miércoles, ¿cómo así que 3.800? No sé cómo está la tasa de cambio el día de hoy. Supongamos que está a 4.500. Digo, no, le va a perder 700. ¿Sí? Pues ahí tratamos de negociar y lo dejamos en 3.900. ¿Qué pasa? Ese futuro me está garantizando que en 4 meses ese $1.000.000 me lo van a liquidar a una tasa de cambio de 3.900 pesos. Puede que el dólar ese día esté en 4.800, en cuyo caso pues yo voy a perder muchísimo, pero puede que el dólar haya bajado mucho más y esté por ahí que en 3.000 pesos. Entonces, ese derivado, ese futuro, lo que hizo fue garantizarme una tasa de cambio a futuro, a 4 meses. Y ese futuro, por lo general, se utiliza para ese producto de materias primas, para hacer negociaciones de petróleo, oro, otros minerales, carbón, hierro, níquel, etcétera, etcétera,
flores, etcétera. Entonces, eso es lo que hace un derivado, ¿listo? Entonces, partiendo de eso, tenemos acá que la entidad financiera S.A. debe pagar un dinero a un proveedor del extranjero y realiza un forward a 3 meses con la entidad prestadora S.A. ¿Ok? Estableciendo que al término del contrato, esta entidad le venderá $1.000, sosteniéndole un valor de 3.900 pesos por cada dólar. Eso es lo que estamos haciendo con ese forward. Me garantiza esa tasa de cambio. Al cabo de los 3 meses, el dólar no quedó en 3.900, sino que el dólar en esa época estaba en 4.100, es decir, perdí 200 pesos. Pero, pero muchas veces yo, más que quedarme con la sensación de que ay, pude haberme esperado y me hubiera ganado 200 pesos más, no, yo lo que hice con esa compra de ese derivado fue saber con mucho tiempo de antelación cuántos pesos era que me iban a entrar el día que el señor de Alemania me consigne los dólares en mi cuenta. Los convierto a pesos y digo, mire, ya tengo, qué sé yo, 5.000 millones de pesos listos para invertir, para pagar nóminas, para todo lo que necesito. Ya sé cuánto es lo que me va a ingresar y con base en eso puedo yo realizar una mejor planeación. ¿Ok? Esa es la garantía y eso es lo que me da confianza este tipo de derivados. Entonces, para este tipo de casos, me dice que la financiera S.A., que es la entidad que debe pagar un dinero a un proveedor, esa financiera S.A. debe contabilizar una pérdida resultante del contrato con el proveedor por el incremento del valor del dólar, mientras que respecto al forward, obtendría una ganancia, ya que el valor pactado por el dólar es inferior al valor actual. El contrato de forward da lugar a un activo financiero con saldo positivo en el estado de resultados que se cruzaría con la pérdida que tenga con el proveedor, generando así un efecto neto en el estado de resultados. Básicamente, esto digamos que es como un movimiento, no voy a entrar en detalles con los derivados, es simplemente para que medio les quede ahí eh, sonando este tema de los derivados. Pero miren lo importante que se especifica acá. La Pricewaterhouse indica lo siguiente, dice utilidad en un contrato de forward non-delivery entre entidades nacionales. Ese tipo de derivados, este contrato de forward non-delivery, básicamente constituye una renta gravable en Colombia, en tanto la normativa tributaria no regula de forma especial ese ingreso. Utilidades en contrato forward non-delivery entre entidades nacionales constituyen otros ingresos tributarios, reconocimiento fiscal, ta, ta, ta. Básicamente lo que quiere decirnos es, en este párrafo, el 4.3.1 nos dice, en principio, para establecer si las utilidades obtenidas en los contratos forward con fines de cobertura o especulativos celebrados entre sociedades nacionales constituyen un ingreso tributario en el impuesto sobre la renta. Es importante precisar que la normativa tributaria no dispuso una regulación especial para este tipo de ingresos. Por lo tanto, las utilidades o ganancias que perciban esas entidades en los contratos derivados financieros que estamos estudiando constituyen renta gravable en Colombia. Esa conclusión reitera lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1514 del 98, en el que el gobierno nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 401 del Estatuto Tributario, estableció que constituyen otros ingresos tributarios para el contribuyente del impuesto sobre la renta. ¿Listo? Esto es simplemente información general. No es para que eh, se vaya a angustiar. Vamos a ver cuál es el efecto que tiene dentro de la declaración de renta, pero paré de contar. No voy a hacer mucho énfasis porque no son muchas las empresas que utilizan este tipo de inversiones. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a irnos a nuestro archivo en Excel. Antes de entrar aquí a cuentas por cobrar, me voy a mi archivo en Excel. Y digamos que ahí lo que voy a hacer es que, digamos que en nuestro formulario de renta, en el que dice 110 renta, en el renglón 37 está todo lo que hace referencia a las inversiones e instrumentos financieros derivados. ¿Ok? Eh, digamos que
¿De dónde sale esa cifra? Esos 3.981 millones, ¿de dónde salieron? ¿Cómo los calculamos? Entonces, pues básicamente para poder determinar eso, nos vamos a nuestra hoja sumaria de renta y acá vamos a mirar todo lo que hace parte de ese renglón 37, que son básicamente estos ítems. Todo esto es lo que hace parte de ese renglón 37 de mi formulario 110. Entonces, ¿qué está pasando acá? Sucede que dentro de nuestras inversiones tenemos unas inversiones, compramos unas acciones del grupo Aval, se llaman acciones preferenciales, y compramos el 0,00094% por un valor de 325.052.000 pesos. Esa fue la inversión que hicimos. ¿Ok? También hicimos una inversión en el grupo Aval. Bueno, aquí digamos que se registra el ajuste al valor razonable. Ese ajuste, digamos que lo que se hizo ahí fue tomar, bueno, me voy a ir para este A9, que es esta cuenta. Digamos que aquí tenemos en nuestra hoja sumaria de renta, esta cuenta 120550, que se denomina Grupo Aval Preferencial. Eh, digamos que ahí todo esto hasta la cuenta 129505, que se denomina derivados financieros. Todo eso, digamos que esas son las cuentas que se van a sumar o se van a unificar en el renglón 37 de nuestro formulario 110. Entonces, al llevarlo a nuestro renglón 37, voy a tomar mis valores contables y voy a determinar cómo los voy a pasar a mi declaración de renta. Entonces, lo primero que hago es, me tengo que ubicar en las acciones que tengo del Grupo Aval. ¿Qué pasa con esas acciones? Sucede que yo aquí tengo un anexo que se llama acciones, aquí abajo, ¿sí? Lo abro y ahí en acciones, básicamente, vamos a darnos cuenta que durante el año 2020, entonces, durante el año 2020, hay una serie de transacciones en donde nos dice que hay que hacer un cuadro similar al que tenemos acá en pantalla, que se denomina desglose de las inversiones en acciones y cuotas partes, eh, en donde, digamos que, en donde nos dice ese cuadro cuántas acciones tenía y básicamente nos da toda la información de nuestro portafolio de inversiones. Entonces, lo que vamos a hacer es, tomamos nuestras acciones del Grupo Aval, que es este primer rubro, la fila 64, eh, perdón, aquí sí, fila 64, este rubro de Grupo Aval preferencial, y digamos que aquí tenemos su costo. Entonces compramos 261.086 acciones. El costo que nos cobraron fue de 325.052.000. El valor total que pagamos fueron 325.052.000. Y el valor razonable, ahí básicamente, eh, digamos que, ¿cómo calculo yo el valor razonable? A 31 de diciembre, esto fue la inversión que hice por allá el 1 de enero y me costó 325 millones de pesos. ¿Ok? Pero como yo debo realizar un cierre contable, para realizar ese cierre contable yo debo determinar cuánto valen las acciones a 31 de diciembre, porque no es lo mismo decir que las compré en 325 millones el 1 de enero y que el 31 de diciembre valen los mismos 325 millones. Eso es falso. ¿Por qué? Porque esas acciones ya valen más o puede que valgan menos. Es muy raro la acción que se mantenga igual al mismo precio durante un año. Eso casi que me atrevo a decir que no existe. Entonces, tenemos acá que nos costó 325 millones, pero a 31 de diciembre esas acciones no valen 325, sino que valen 442 millones de pesos. ¿Ok? Es decir, tenemos una diferencia entre lo que es los 325 millones, ¿sí? Que son el, este costo de las acciones, y lo dividimos, bueno, perdón, digamos que aquí tenemos
Entonces, lo que es el costo, lo que me costaron esas acciones a 1 de enero y en lo que están valoradas a 31 de diciembre. Entonces, quedémonos con ese dato hasta ahí, hasta el valor razonable. También sucede que habíamos comprado unas acciones en Ecopetrol. Compramos 464.286 acciones. ¿Cómo las compramos? A 650 millones. Pero, al igual que las acciones de Aval, esas acciones que compramos a 650 millones el 1 de enero, el 31 de diciembre valen 891.429.000. ¿Ok? Y también tenemos unas acciones de la empresa Construcciones LBG SAS, en donde compramos 1.806.700 acciones que, digamos que se compraron a 1.000 pesos cada una y salió, digamos que la inversión fue a 1 de enero de 1.806.700.000 pesos y valor razonable, pues aquí no se calcula porque estas acciones no cotizan en bolsa. Estas son acciones que se constituyeron para una empresa SaaS, pero sus acciones no cotizan en bolsa. Entonces, básicamente, ese valor razonable no aplica porque como no son acciones que están en el mercado, pues no las calculo o no le calculo ese valor razonable, sino simplemente lo dejo ahí al costo, ¿ok? Y sumo, ¿cuánto fue el total de inversiones a 1 de enero? 2.781 millones. Y el valor razonable de las dos acciones, tanto del Grupo Aval como de Ecopetrol, me suma el valor razonable a 31 de diciembre del 2020, me da un valor de 1.333.969.890. ¿Ok? Eso es lo que hemos calculado hasta ahora. ¿Ok? Básicamente, el costo de esas acciones, digamos que uno lo que hace es toma ese valor de esas acciones, tomamos ese valor de las acciones y ese valor va a ser declarado, o bueno, digamos que es, ¿cuál es su costo de esas inversiones que yo hice? Es este valor, perdón, esta es la cantidad, esta fue la cantidad de acciones que yo compré el 1 de enero del 2020, y esas me costaron este valor. Me costaron los 2.781.752.000 estas acciones. ¿Listo? Es decir, aquí básicamente lo que hice fue calcular, digamos que esos 261.086 acciones me costaron 325 millones. Eso me indica que el valor de esa acción, de cada acción del Grupo Aval, es de 1.245 pesos. El valor de cada acción de Ecopetrol es de 1.400 pesos. ¿Sí? Aquí está. Que resulta de dividir el valor en lo que lo compré dividido, perdón, entre la cantidad de acciones adquiridas. Así se calcula el valor unitario de cada una de esas acciones. Y el valor razonable, pues básicamente aquí tenemos la columna, valor razonable. Digamos que ese valor razonable se tiene que determinar sobre todo cuando esas acciones cotizan en bolsa. Si las acciones no cotizan en bolsa, no hay necesidad de calcular el valor razonable. Por eso aquí tenemos tres tipos de acciones. Las acciones del Grupo Aval que cotizan en bolsa, entonces debo calcularle el valor razonable. ¿Cómo se calcula el valor razonable? Echo una llamadita a la Bolsa de Valores de Colombia el 31 de diciembre a cómo están las acciones del Grupo Aval preferencial a tanto. Le dicen, ok, entonces usted calcula y le dicen ese valor a 31 de diciembre, las habíamos comprado a 1.245 pesos el 1 de enero, el 31 de diciembre ya costaba cada acción 1.695 pesos. Entonces mire que nos hemos capitalizado. Si quisiéramos vender ya esas 261.000 acciones del Grupo Aval, nos estaríamos ganando la diferencia entre 1.695 y 1.245 pesos. ¿Ok? Que es una buena rentabilidad. ¿Okay? Y lo mismo se hace con las acciones de Ecopetrol. Estas acciones de Ecopetrol las compramos a 1.400 y a 31 de diciembre valen 1.920 pesos. ¿Ok?
Entonces, digamos que este taller está todo basado en las NIF para pymes. Digamos que la empresa a la cual estamos haciendo esta declaración de renta es una empresa del grupo 2, a la cual la rige el estándar de NIF para pymes. Por esa razón, vamos a asumir que aplicamos el anexo 2 de las NIF para pymes y en este caso vamos a indicar que esos 440 millones de pesos que me dan aquí el valor razonable de las acciones del Grupo Aval a valor razonable, ¿sí? Que esos 442.540.770 de valor razonable de las acciones del Grupo Aval van a estar en mi contabilidad, pero no van a estar en mi declaración de renta. ¿Ok? Ahora bien, usted observa eh, que hemos sugerido que se manejen dos cuentas así. Una cuenta que sería el costo, que es esta columna, ¿sí? Y otra cuenta que sería el ajuste al costo, ¿ok? Eh, es decir, eh, digamos que aquí tenemos, esta es la cantidad de acciones, ¿sí? Y aquí tenemos ese costo de esas acciones, es decir, le vamos a calcular también el ajuste, porque las compramos a este valor, y al 31 de diciembre tuvimos que calcularle el valor razonable. Entonces, tenemos aquí calculado el valor razonable al 31 de diciembre, el valor inicial al 1 de diciembre. Ahora, hacer esto de esta manera, como lo tenemos ahí en esa tablita, nos puede facilitar hacer la declaración de renta, ya que voy a poder identificar cuál es mi costo, ¿sí? Claro que hay personas a las que pues, no les gusta hacerlo, pero tengamos en cuenta que este es un taller en donde trataremos de utilizar las mejores prácticas. Lo verdaderamente importante en estos casos es que usted tenga claramente discriminado cuál es el valor contable. En este caso, el valor razonable. ¿Y cuál sería el valor fiscal? Que en este caso es el valor por el cual usted compra las acciones. ¿Okay? Hay que tener presente que cuando usted hace la declaración de renta, usted puede tener esto en su contabilidad muy ordenada, muy chévere, todo muy clasificado, fácil de leer, fácil de calcular. Pero cuando usted va a llevarse las cifras a la declaración de renta, en la declaración de renta el derecho tributario nos dice, regístreme los hechos ocurridos. A mí no se me ponga a mostrarme ahí que el valor razonable y que como no las ha vendido, entonces calculo esto. A mí no me interesa eso. Estoy hablando como si fuera la DIAN. A mí lo que me interesa es el día y el valor en el cual compró esas acciones y el día y el valor en el cual vendió esas acciones. A 31 de diciembre no las hemos vendido, todavía las tenemos en nuestro poder, por eso hicimos el cálculo del valor razonable. Entonces, como no las hemos vendido, a la DIAN no le interesa ese dato de valor razonable. Dice, ah, sí, muy chévere que lo tenga ahí en su contabilidad, no me lo vaya a llevar a la declaración de renta, eso no me interesa. ¿Por qué? Porque usted no ha vendido esas acciones. El día que las venda, ese día me va a tener que liquidar el valor razonable para yo poder determinar cuánto fue lo que usted ganó o perdió con la venta de esas acciones. ¿Ok? Eh, pues como les decía, pues hacerlo de esta manera es claro. ¿Por qué? Porque me muestra, yo tranquilamente puedo leer estas cifras y puedo determinar cuál fue la información que se presentó en esa declaración de renta. Entonces voy a entender que se hizo una inversión de 2.781 millones comprando esas acciones y que a valor razonable esas acciones valen a 31 de diciembre 1.333.969.890 pesos, porque las acciones del grupo SAS no cotizan en bolsa y al no cotizar en bolsa no debo calcularle el valor razonable. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice la norma. Y hay que tener en cuenta también que estos valores de los que estamos hablando irían ¿en dónde? En el renglón 37 de nuestra declaración de renta. Pero al mirar nuestra sumaria de renta, acá en esta sumaria de renta, estaríamos eliminando los ajustes por el valor razonable, ¿sí? O sea, aquí tenemos la columna de ajustes y aquí tenemos básicamente las acciones del grupo Aval, ¿sí? A lo que las compramos y el valor que me llevo a la declaración. Tenemos el ajuste al valor razonable de las acciones del grupo Aval,
que equivalen a 117.488.770, que es básicamente la diferencia del precio al que las compré, y si las vendiera a 31 de diciembre tendría esta diferencia, y por ende, como no las he vendido, yo, digamos que lo que yo debo hacer es dejar la trazabilidad completa en mi contabilidad de los movimientos que se hicieron. En este caso, solamente hice un movimiento con el Grupo Aval y no he vendido las acciones. Pero yo ya sé que esas acciones valen más de lo que las compré. ¿Cuánto valen más? 117.488.770 pesos. De más es que valen. Pero como no las he vendido y yo aquí tengo esto en mi contabilidad, yo simplemente en esta columna de ajustes me llevo ese ajuste a valor razonable negativo para que este valor no pase a la declaración de renta. ¿Por qué? Porque si pasa por error y como yo no he vendido las acciones, yo no debería pagar ningún tipo de impuesto sobre algo que no he vendido. ¿Ok? No he recibido ningún dinero. Entonces no puedo llevarme ese valor para mi declaración de renta. Para no llevármelo, lo pongo en la columna ajustes con el signo contrario para que me reste y quede en cero, tal cual como se ve en esa fila. ¿Ok? Ahora, digamos que lo mismo se hace con las acciones de Ecopetrol, ¿sí? Las acciones de Ecopetrol invertimos 650 millones en ellas y a 31 de diciembre esas acciones valían 891 millones de pesos. Es decir, tiene una diferencia de 241.429.120 pesos, que son al valor razonable. Es decir, recuerden que hacemos dos mediciones, una medición inicial, que fue aquí el 1 de enero, y una medición posterior el 31 de diciembre. Pero la parte fiscal me dice, a mí no me vaya a hablar de medición inicial y de medición final. Usted dígame en cuánto compra y en cuánto vende. ¿Ok? Eso es lo que a mí me interesa. Porque con base en eso es que yo le voy a liquidar el impuesto. Entonces, en este caso, esa diferencia, ese ajuste al valor razonable, como no es un dato material, como no lo tengo convertido en dinero, entonces lo que hago es que lo resto en mi columna de ajustes para que ese valor pase en cero en ese renglón. Es decir, ya hemos hecho dos ajustes en esta renglón 37. El ajuste de las acciones del Grupo Aval y el ajuste de las acciones de Ecopetrol. ¿Ok? Pero si observamos con detenimiento el primer ajuste que realizamos, que fue está aquí, este primer ajuste que realizamos, perdón, este de aquí de moneda extranjera, que fue de 116.132 pesos, ese impuesto, ese ajuste me va a generar un tema que se llama impuesto diferido. Para ese temita del impuesto diferido les voy a compartir un enlace para que por favor lo puedan leer, ese artículo que les estoy aquí publicando en el chat. Ese artículo para que lo lean, y ese artículo habla acerca de lo que es el impuesto diferido. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan presente y lo puedan leer en cualquier momento después de esta sesión. Bueno, entonces, básicamente estos 116.000 me generan ese impuesto diferido. ¿El impuesto diferido qué hace? Ese impuesto diferido permite reflejar en los estados financieros las consecuencias fiscales futuras de hechos económicos de hoy. ¿Ok? En otras palabras, el impuesto diferido es el puente entre la contabilidad y la declaración del impuesto de renta de una entidad. Ahora bien, los otros dos rubros, el de ajuste al valor razonable de las acciones del Grupo Aval y ajustes al valor razonable de las acciones de Ecopetrol, esos no van a generar impuesto diferido. ¿Por qué? Porque son acciones que cotizan en bolsa. Normalmente, las acciones que cotizan en bolsa, cuando se venden, si yo vendo menos del 10% de las acciones en circulación, no van a tener un impacto fiscal. Y al no tener un impacto fiscal, digamos que no existe impuesto diferido. Entonces, bajo esa perspectiva, esas diferencias que hay entre la renta y la contabilidad por las acciones
no necesariamente van a generar un impuesto diferido. ¿Ok? Ahora, y siguiendo aquí con el tema de las inversiones, debemos abordar lo que son las inversiones en CDT. Que ya, digamos que explicamos estos componentes. Eh, Estas acciones de construcciones LBG SAS, por ser una SAS que no cotiza en bolsa de valores, pues simplemente me las llevo al valor que las compré y ese va a ser el mismo valor al final del periodo y listo. Ahí no tengo problema. Eh, y con el tema de las inversiones, que es el siguiente rubro, inversiones en CDT, aquí digamos que bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en esas inversiones en CDTs? Para esto, para este tema de esas inversiones en CDT, hay que solicitarle al banco el certificado de los intereses que nos pagaron por esa inversión debido a que nosotros debemos utilizar la base del devengo. ¿Qué es la base del devengo? Anteriormente se llamaba causación. Usted causa una transacción en su contabilidad el día que se materializa esa negociación. Por ejemplo, yo estoy haciendo una importación desde Uruguay de unas piezas de maquinaria. Esa, esas piezas me dice que me las envían mañana y me está llegando dentro de un mes, ¿ok? Y yo tengo plazo para pagar por esas piezas 2 meses. Entonces, no significa que yo voy apenas a registrar el ingreso de esas materias primas hasta dentro de un mes. No, yo ya acabo de celebrar un contrato en donde me da a mí unos deberes y unos derechos que también se los brinda al proveedor que tenemos en Uruguay. ¿Ok? Eso es devengo. Registrar las transacciones en el momento en que nacen. No se tiene que esperar hasta que le llegue la mercancía o esperar hasta que usted pague. No, lo tiene que registrar en el momento en el cual hace esa transacción. ¿Ok? Entonces, aquí pues lo que nos indica es que debemos utilizar la base del devengo. Así las cosas, la empresa debe realizar la causación de los intereses sobre ese CDT. Y este punto es bien importante porque hay que establecer que el banco también hace causación. Y si yo le solicito al banco cuál es el valor que él causó, eso nos va a ayudar para el momento de contabilizar mi CDT. ¿Por qué? Porque voy a tener el valor exacto y para efectos fiscales no voy a tener inconveniente. ¿Ok? Frente al tema de los derivados, porque aquí tenemos estos derivados, eh, digamos que el derivado financiero se elimina. Es decir, si yo tengo un derivado financiero, a mi declaración de renta voy a pasarlo con saldo cero. ¿Ok? 26 millones que me costó ese derivado, lo resto para que no me vaya a sumar dentro de mis inversiones en la declaración de renta. Básicamente, eh, digamos que esos derivados financieros, como les decía, pues son unos acuerdos de compra. Bueno, no solamente de compra, sino también de venta. Es un acuerdo de compra y venta que surgen de un activo subyacente. Es decir, eh, ¿qué es el subyacente? Es un producto de referencia como las materias primas, como les decía, el contrato por las flores que yo le vendía a mi cliente en Alemania, eh, índices, títulos, valores, divisas, eso es un activo subyacente. Entonces surgen esos derivados de un activo subyacente a un valor definido y en una fecha futura específica. Esos negocios pueden ser derivados de especulación, en donde se busca obtener utilidades de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, o derivados de cobertura, donde esas entidades buscan mitigar el riesgo al que se exponen como consecuencia de los cambios en los valores del activo de ese subyacente en el mercado. ¿Ok? ¿Qué es el subyacente? En este caso, digamos que las flores. ¿Sí? Ese es el subyacente. Profe, Dime. qué pena. Con Dime. respecto a la causación del CDT, Sí. usted nos dice que debe ser, ay, mira, se me tildó, que debemos tener en cuenta el valor neto, los intereses netos que genera el banco. Por Sí. como tal, ellos hacen unas deducciones. Entonces, nosotros a la hora de contabilizarlo, ¿cómo legalizaríamos ese dinero que el banco como tal nos descuenta? Digamos que por eso acá
aquí en inversiones, en CDT, aquí al ladito, le coloco este aviso que dice, solicita el certificado al banco. Ese certificado debe contener el saldo y los intereses que nos han causado y que nos han causado hasta esa fecha, hasta el 31 de diciembre, porque posiblemente ese CDT vence en febrero, en marzo, en abril, ¿sí? Vence más adelante, pero como yo tengo que realizar mi declaración de renta, yo voy a liquidar los intereses hasta el 31 de diciembre, pero entonces a mí la DIAN me dice, pero bueno, ¿y usted qué cálculo hizo? Ah, no, yo cogí y multipliqué por la tasa de interés y no, eso está mal, ¿sí? Porque uno puede cometer errores. Entonces lo que me dice es, mire, a usted no le van a pagar todos los intereses que dice ahí, porque a usted le van a hacer una retención en la fuente. Entonces, más bien, solicítele ese certificado a la entidad financiera y ese certificado es su soporte que le va a justificar que el saldo que usted llevó a la declaración de renta es el dato que le suministró a usted el banco. Entonces, ahí no hay pierde. Y si algo cometió un error, no fue usted, sino fue el banco. Y ya pues la DIAN que arregle con el banco. Pero usted hizo las cosas como las debía hacer, que le certifiquen ese tipo de cifras, ¿ok? Esa es una buena práctica porque frente a ese tipo de situaciones, la fórmula para calcular esos intereses no es compleja. Pero lo que tú comentas es cierto, a uno le aplican unos gastos, le viene lo de la retención en la fuente y ese tipo de cosas. Es decir, el valor que le van a pagar, el valor que calcula uno de intereses, no es el mismo que le terminan pagando al final, es mucho menor por esas deducciones, por cosas que le pueden cobrar a uno. Entonces, por eso es mejor pedir ese certificado para que no haya pierde en nada y de esa forma usted queda con el soporte porque en caso tal de que le llegue una visita de la DIAN sí le va a decir, bueno, ¿y los soportes? Y usted va a decir, no, 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 es que yo cogí la tasa de interés y la multipliqué y lo calculé por el valor del título y eso me dio tanto. Le van a decir, no, eso está mal. Y el hecho de que le digan que eso está mal, le implica a usted volver a presentar la declaración de renta, bueno, presentar la declaración de renta corregida, ¿sí? Y calcularle la sanción más los intereses de mora. Entonces, imagínese por cuánto le puede salir un chistecito en donde de pronto usted calculó y reportó 10.000 pesos menos, ¿sí? Y por esos 10.000 pesos menos le tocó pagar casi que 12 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tuvo que volver a presentar la declaración, sobre esa declaración le aplicó una multa, una sanción, y aparte de eso le aplicaron intereses por mora. Entonces, imagínense lo caro que le puede llegar a salir un error de eso. Entonces, para evitarse eso, solicite el certificado al banco para que no vaya a haber inconveniente de nada. ¿Listo? Bueno, profe. Ok. Bueno, entonces, bueno, como les decía, pues en términos de los derivados financieros, esos derivados financieros son acuerdos, ¿sí? Son acuerdos de compra y venta que surgen de un activo primario, de un activo subyacente, como se le dice en términos financieros, que ese activo subyacente es las flores, ¿sí? El petróleo, ese bien que usted está vendiendo, pero que decidió adquirir un derivado que proteja ese bien. Entonces, digamos que ese activo subyacente eh, nace o digamos que tiene implícito un valor definido y tiene una fecha futura específica. Entonces, ¿por cuánto tiempo se lo van a proteger? Por 4 meses. Ah, bueno, entonces yo ya sé que esas flores a mí me las van a pagar, cada dólar me lo van a pagar a una tasa de 3.900 pesos y me lo van a pagar dentro de 4 meses. ¿Ok? Ese tipo de negocios pueden ser unos derivados de especulación en donde lo que se busca con esos derivados de especulación es obtener utilidades de acuerdo a qué, a cómo fluctúa el mercado, a esas variaciones que tiene el mercado. Entonces, cuando yo veo que está el mercado muy alto, salgo y las vendo y ahí gané mucho más que si me hubiera esperado 2 días más en donde el precio de esa fluctuación hubiera sido menor. ¿Ok? O puedo tener unos derivados de cobertura. La gran mayoría adquiere son derivados de cobertura. Ese derivado de cobertura
lo que hace es que me va a reducir el riesgo al que se exponen como consecuencia de los cambios en los valores de ese activo subyacente en el mercado. Por ejemplo, las flores. Bueno, las flores no cambian de valor. Lo que cambia de valor es la tasa representativa del mercado al cual negocié esas flores en dólares. Entonces yo dije, ese mundo de flores vale $1.000.000. Entonces, el señor en Alemania me consignó ese $1.000.000 al día siguiente y yo debí calcular ese valor a la tasa de cambio, a la tasa representativa de ese día. Pero como el riesgo estaba, y el riesgo me dice, no, con todos los problemas ahorita que se vienen con las reformas, con Petro tuiteando a toda hora, con el caso de Laura Sarabia, que posiblemente la van a echar, todo ese tipo de cosas hace que el mercado acción, que el mercado del dólar fluctúe. Algunos momentos sube, otros momentos baja. Entonces, ese tipo de fluctuaciones no dan garantía en las transacciones, porque usted hoy puede estar ganando mucho, pero mañana puede haber perdido un resto de dinero por el simple cambio en la tasa representativa del mercado. Entonces, esos derivados de cobertura lo que hacen es eso, me reducen el riesgo al que se exponen ese tipo de negociaciones que yo hago en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque estoy pactando una tasa de cambio en una fecha muchísimo antes, pero que me garantiza que esa fecha, que ese valor no va a modificarse. Puede que Petro salga y diga hasta mico por Twitter, pero eso no, y eso puede que tenga algún impacto en la tasa de cambio del dólar, puede que la dispare o puede que la haga caer y yo ya no me voy a sentir angustiado por eso. ¿Por qué? Porque adquirí un derivado de cobertura que me protege esa inversión, esos milloncitos de dólares que voy a recibir, me los van a pagar a una tasa fija que yo determiné hace 4 meses atrás. Entonces, eso es lo importante de los derivados. ¿Listo? Lo más común en empresas distintas a las entidades financieras es que se presenten derivados de cobertura, como el que les decía del cultivo de flores, y de ser así, eh, esa entidad debe reconocer la ganancia o la pérdida que se le va a generar en ese contrato. Entonces, yo les decía, acá, acá, básicamente les decía que la entidad financiera SA debe pagar un dinero a un proveedor en el extranjero y realiza un forward a 3 meses con la entidad prestadora SA. Y establecimos entre las dos entidades que al término del contrato, esa entidad le venderá $1.000 sosteniéndole un valor de 3.900 pesos por dólar. Al cabo de los 3 meses, el dólar subió, ya no vale 3.900, sino que vale 4.100 pesos. Entonces, ¿qué se hace? La financiera SEA debe contabilizar una pérdida porque ella fue la que perdió 200 pesos por cada dólar, que resulta del contrato con el proveedor por el incremento del valor del dólar, mientras que respecto al forward obtendría una ganancia ya que el valor pactado por el dólar es inferior al valor actual. ¿Ok? Eso es lo que básicamente se hace. ¿Sí? Eh, digamos que hay una ley, bueno, no es una ley, es un decreto, creo que es el decreto 1797. En uno de sus artículos, de los primeros artículos, dice que para efectos tributarios, el régimen de las cámaras de riesgo eh, se llama cámaras de riesgo central, de contraparte y de algunas operaciones sobre derivados para efectos tributarios y especialmente sobre el impuesto sobre la renta, los ingresos generados en las operaciones sobre derivados se entienden percibidos en el momento del vencimiento de cada contrato, bien sea que estos se suscriban con entidades locales o con entidades del exterior. ¿Ok? Entonces, hasta el vencimiento es que yo registro si tuve una pérdida o tuve una ganancia. Y ese mismo decreto aclara que un contrato agrupa todas las operaciones que se efectúen bajo una misma tipología contractual por un mismo contribuyente sobre un mismo subyacente, es decir, sobre las flores, sobre el petróleo, sobre el carbón. Eso es un subyacente. Y con una misma fecha de vencimiento. Por lo que, a pesar de que se perciban ingresos por varias operaciones sobre el mismo derivado efectuadas por el mismo contribuyente,
Solo hasta que ocurra el vencimiento del contrato se entienden percibidos esos ingresos. Antes no. Debido a eso, en caso que el contribuyente realice operaciones que produzcan como resultado el cierre de su posición en el respectivo contrato, el ingreso se entiende causado solamente con el vencimiento de ese contrato. Antes no sirve de nada, antes no le va a generar, no tiene ningún efecto. ¿Y eso qué implica? Pues que esa valoración periódica que se efectúa sobre los derivados no tiene ningún efecto tributario. Contablemente usted lo tiene que hacer. Contablemente usted tiene que registrar esas variaciones, pero hasta que no venza, eso no tiene ningún efecto tributario. ¿Por qué? Porque los impuestos que se puedan generar, y específicamente el impuesto sobre la renta, únicamente serán liquidados al momento del vencimiento de ese contrato. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué me tengo que llevar ese valor de cero aquí en mi Excel? Porque estos ajustes al valor razonable, bueno, venga aquí en el 110. Ay, eso se me descuadró. Uy, espérame, porque miren el valor como quedó. Entonces, eso es porque aquí hice algo. Aquí lo dañé, mire. Este dato lo dañé. ¿Sí ven? Ya se arregló y aquí se me arregla el dato del formulario 110. Sé que es muy fácil que se dañe el archivo, pues precisamente porque está formulado y todo está eh, conectado y si cambio algo en algún lado directamente me afecta en una gran cantidad de hojas. Entonces, ¿por qué nos llevamos en cero el valor de los derivados en el renglón 37? Pues básicamente por lo que habíamos leído en esta norma acá, que en principio para establecer si las utilidades obtenidas en los contratos forward con fines de cobertura o especulativos celebrados entre sociedades nacionales constituyen un ingreso tributario en el impuesto de renta. Y es importante precisar que la normativa tributaria no dispuso una regulación especial para este tipo de ingresos. Por lo tanto, las utilidades o ganancias que perciban esas entidades en los contratos de derivados financieros estudiados constituyen renta gravable en Colombia. Pero es hasta el vencimiento del contrato. Antes no me sirve para nada. Antes yo no puedo eh, calcular o hacer parte de ese tipo de movimientos porque el contrato todavía está vigente. Es hasta que finalice, ¿ok? Entonces, básicamente, digamos que esto es lo que tengo acá en mi sumaria de renta. Estos valores, perdón, de acá hasta acá van lo que implica en el renglón 37. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es sumar estas cifras y eso me da 3.981 millones de pesos, 752.000. 3.981.752, que es este mismo valor que tenemos aquí en nuestros instrumentos financieros. 3.981 millones 752 mil pesos. Eso es lo que suman todas mis inversiones a 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, digamos que hemos terminado lo de inversiones. Entonces, mire cómo iniciamos con el renglón 36. Abordamos todo lo relacionado con el renglón 37 y ahora, ¿qué hacemos? Pasamos a este renglón, el 38, que son las famosas cuentas por cobrar. ¿Ok? Y esto de las cuentas por cobrar tiene también muchas arandelas, sobre todo en temas de declaración de renta. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de esto. Mm, Básicamente esas cuentas por cobrar, bueno, una cuenta por cobrar a mí como empresario me representa un derecho exigible para una entidad y esos derechos exigibles pueden llegar a originarse por las ventas que le he hecho a esa entidad o por el otorgamiento de préstamos. ¿Ok? Entonces, básicamente yo produzco unos bienes
esos bienes los vendo, pero muchos de mis clientes me dicen, oiga, deme 30 días de plazo, deme 60 días de plazo, que es que le puedo comprar, pero no tengo la plata ya. Entonces déjeme, yo comercializo estos productos y le pago en 60 días. Ya yo diré, ok, listo, le hago ese negocio, pero usted me firma un pagaré por el total de la deuda o miremos a ver cómo me lo respalda, etcétera, etcétera. Pero básicamente así es como nace una cuenta por cobrar dentro de una contabilidad en una empresa. ¿Ok? Digamos que en esa cuenta de cuentas por cobrar se clasifican los anticipos entregados a proveedores, que pues básicamente corresponden a derechos para la entidad, y esas cuentas se denominan cuentas por cobrar no comerciales. ¿Ok? Y eso, digamos que al igual que los derivados y todo lo que veíamos anteriormente, estas cuentas por cobrar también tienen un tratamiento fiscal. Imagínense que ese valor patrimonial de las cuentas por cobrar para efectos fiscales, porque aquí hay que verlo todo desde la óptica tributaria, ese valor patrimonial corresponde al valor de los saldos existentes al 31 de diciembre del año grabable. ¿Listo? Pero que son cuentas por cobrar a favor de quién, de la empresa que está presentando la declaración. Entonces yo hago el cierre y digo, ok, el saldo de mis cuentas por cobrar a 31 de diciembre fueron 1.000 millones de pesos. Ah, listo, ese es el valor. ¿Ok? Eh, digamos que esas cuentas por cobrar representan para mí como empresario, representan unos derechos de cobro en el desarrollo del objeto social, o sea, en la dinámica de mi negocio. ¿Listo? Y también, digamos que esas sumas que me están adeudando, eh, aquel personal, ¿sí? De pronto al que le hice un préstamo, algunos empleados me dijeron, no, que si me puedo adelantar el salario, ok, lo tomo como un préstamo, o de pronto me dijeron, no, mire, présteme 10 millones de pesos, que es que me salió el apartamento y tengo que reunir para la cuota inicial y me faltan 10 millones, ok, pues esas son técnicas que hoy en día las empresas utilizan para retener el talento. Entonces, teniendo en cuenta lo costoso que resulta ser cambiar de empleados, ¿sí? Una empresa hoy en día prefiere mantener su planta lo más estable posible. ¿Por qué? Porque si se pone a sacar gente y volver a contratar otra, esa curva de aprendizaje le cuesta muchísimo a una empresa. Entonces, para tratar de retener ese talento, les da préstamos sin intereses o les da un préstamo con una tasa de interés irrisoria, ¿sí? O les da una serie de beneficios que hoy en día le llaman a eso salario emocional. eh, y eso se hace básicamente con el objetivo de retener ese personal. Pero yo no solamente le presto yo no solamente le presto a empleados, también le puedo prestar a accionistas o socios, ¿sí? Entonces de pronto un socio me dice, oiga, necesito 50 millones de pesos, préstemelos y yo le pago intereses. Ah, ok, listo. Entonces le presto esos 50 millones porque pues es un socio, él hizo un aporte de dinero, no lo puede sacar porque me descapitaliza la empresa, entonces lo que me dice, no, mire, estoy varado, présteme por lo menos 50 millones y yo después se los pago. Ok, entonces listo, se los presta. Eh, entonces, dentro de esas cuentas por cobrar, yo voy a tener ahí las mercancías que estoy vendiéndole a mis clientes, ¿sí? Esos valores que ellos me adeudan, va a ese rubro. Cuentas por cobrar también por préstamos que le hago a empleados, cuentas por cobrar por préstamos que le hago a mis socios, ¿sí? Y todas esas transacciones diferentes a la actividad comercial, eh, al igual que todos esos, ¿cómo se llama eso? Avances efectuados, de los cuales se espera recibir beneficios o contraprestaciones futuras. Por ejemplo, los anticipos a proveedores, anticipos a contratistas o a empleados, entre otros. Y además aquí en cuentas por cobrar, es importante no perder de vista que el único deterioro del valor de la cartera que será aceptado fiscalmente en la declaración de renta es ese deterioro que está relacionado con los clientes y otras cuentas que durante ese año grabable o en los años anteriores obtuvieron una contrapartida en el ingreso, siempre y cuando no se trate de operaciones con vinculados económicos.
¿Cuál es el problema con los vinculados económicos? Imagínense que usted tiene eh, una empresa acá en Colombia y eh, para poder aprovechar un beneficio un tratado que existe entre, por ejemplo, España y Estados Unidos. Dice, mire, toda empresa norteamericana que lleve mercancía a España va a una tasa del 0%. Entonces digo yo, uy, pucha, diferente a si yo mando mi mercancía desde Colombia a España, me estoy perdiendo casi que un 20% por aranceles. Mientras que si mi mercancía entra directamente desde Estados Unidos va a 0 pesos de arancel. Entonces, ¿yo qué hago? Creo otra empresa en Estados Unidos y esa es lo que se conoce como un vinculado. Una pequeña matriz, una pequeña agencia allá en Estados Unidos y mi mercancía la mando a Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia me dice, meta la mercancía que quiera a 0 pesos. Ah, bueno, 0 pesos de Bogotá a Miami. Y de Miami a España también a 0 pesos. Entonces, esos negocios entre vinculados económicos, porque yo creé esa empresa allá en Estados Unidos, esa relación me dice la DIAN, me dice, uy, ¿sabe qué? Yo no le creo a esa relación, hermano. O sea, si usted me va a plantear cuentas por cobrar con un vinculado que tiene en otro país, que usted lo creó básicamente para ganarse un beneficio, pues yo no se lo reconozco como cuenta por cobrar. Que por eso lo saca, porque dice, no le acepto cuando hayan operaciones entre vinculados económicos. ¿Por qué? Porque entre vinculados económicos nos hacemos pasito. Entonces, yo le mando esa mercancía, él no me cobra nada y de ahí de Miami me la va a enviar a España y ahí no voy a tener que pagar nada. Entonces, mi utilidad se incrementó bastante. Diferente si yo hubiera mandado mi mercancía de Bogotá a España. No existe ese tratado y por ende a mí sí me cobran todo el arancel posible. Entonces, digamos que en este tema de cuentas por cobrar, eh, un activo financiero es cualquier activo que es efectivo. Un instrumento de patrimonio de otra entidad, ¿sí? Un derecho contractual de recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o un intercambio de activos financieros, todo eso, pues digamos que se conocen como activos financieros. De esa manera, la sección 11 del estándar para pymes me indica todo lo relacionado con esos activos financieros, ¿ok? Y lo indica cuando se refiere a los instrumentos financieros básicos, ¿ok? Entiéndase por instrumentos financieros básicos aquellos contratos que dan lugar a activos financieros en una entidad, al igual que eh, da origen a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra. ¿Qué quiere decir eso? Un instrumento financiero es, por ejemplo, un CDT. Imagínese que usted tiene 50 millones de pesos guardados bajo el colchón y dice, no, la inflación, cuando yo vaya a gastarme esos 50 millones, no me voy a poder gastar, no voy a poder comprar cosas que valgan 50 millones, sino por la inflación, ya solamente voy a poder comprar hasta 45 millones de pesos. El resto lo perdí. ¿Por qué? Por el incremento en el precio. Entonces, ¿uno qué hace? Uno coge esa plata y la mete en el sector financiero. En este caso, lo hace a través de una cuenta, un CDT, y ese CDT le va a pagar a usted una serie de rendimientos financieros. ¿Qué hace ese CDT? Ese CDT para usted es un activo financiero. ¿Por qué? Porque usted, digamos que compró ese CDT por 50 millones de pesos. ¿Ok? Entonces usted tiene ese activo financiero y lo registra en su contabilidad como compra de CDT el 1 de enero de 2023. ¿Listo? Tiene ese activo financiero. Pero para el banco, ese CDT que le vendió a usted ya no es un activo financiero, sino que para ellos, para el banco, se convirtió en un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque él me dio a mí ese título valor
por 50 millones, yo le entregué a él esos 50 millones, pero el compromiso, el contrato que hicimos entre la entidad financiera y yo fue, usted me va a dar 50 millones de pesos, señor Alexander. Yo digo, perfecto, le voy a dar los 50 millones, pero usted, señor banco, me va a pagar una tasa de interés del 13%, bueno, del 15% efectivo anual y me lo va a pagar de aquí a un año, ¿ok? Y dice, ah, ok, perfecto. Entonces, de aquí a un año, me dice la entidad financiera, perfecto, de aquí a un año, entonces yo le pago los 50 millones más esos intereses. Pero si usted no me redime, si usted no viene y dice que no quiere renovar el CDT, yo se lo voy a renovar automáticamente. Entonces, mire que es un contrato en donde hay una serie de cláusulas, una serie de condiciones que me implica una serie de responsabilidades. Entonces, eso es un instrumento financiero, en donde hay un contrato, en donde mínimo dos partes se ponen de acuerdo para sacar adelante ese instrumento financiero. En este caso, un CDT. El CDT, cuando me entregue, cuando se venza ese CDT, yo voy al banco y le digo, señor banco, vengo a hacer efectivo este título que tengo, este activo financiero, lo quiero convertir ya en efectivo. Entonces, el banco me dice, sí, señor, hoy se vence, tome su platica, sus 50 millones, más 8 millones que produjo de rendimientos, le voy a pagar 58 millones y después, ay, pero es que esto tiene retención en la fuente. Entonces, no son 8 millones, sino 7 millones y medio. Ah, padre. Ok, listo. 7 millones y medio, yo recibo esa plata, ya descarté o eliminé de mi contabilidad ese activo financiero y lo que hice fue una entrada de los 57 millones 500 a mi caja, a mi cuenta bancaria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace un instrumento financiero. Un instrumento financiero es un contrato en donde, en este caso, el banco se compromete a devolverme el dinero más los intereses y yo, como persona, me comprometo a pagarle los 50 millones por un CDT que me van a devolver ese dinero hasta dentro de un año. Eso es básicamente, palabras más, palabras menos, un instrumento financiero. Entonces, se crea un activo financiero en mí que di la plata. Pero el banco acaba de crear un pasivo financiero. ¿Por qué? Porque acabo de crear una obligación para con Alexander. Me está debiendo 50 millones más intereses. ¿Ok? Pero esos instrumentos financieros no solamente generan activos financieros o pasivos financieros, también puede generar un instrumento de patrimonio. ¿Qué es un instrumento de patrimonio? El ejercicio que veíamos anteriormente de las acciones. Compramos 1.088 millones de pesos en acciones en una participada. ¿Qué es esa participada? Es una empresa en la cual yo quiero tener el mayor control posible. Entonces, yo compré 1.088 millones de pesos en acciones. Esas acciones yo no las llevo a inversiones, sino que las llevo como un instrumento de patrimonio, porque eso está capitalizando la empresa. ¿Ok? Estoy invirtiendo en otra empresa que me va a generar utilidades, que me va a generar una serie de beneficios y por los cuales, pues yo digamos que básicamente tengo esa relación con esa otra entidad. Entonces, un instrumento financiero tiene ese poder. Me puede generar un activo financiero o me puede generar un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Entonces, básicamente, esas cuentas por cobrar, digamos que tiene una regla, la regla general para la medición de activos financieros. Esto está en el párrafo 11.13 del estándar para pymes, que habla específicamente de la medición de los activos financieros. ¿Y esa medición cómo se hace? Entonces me dice, ok, si lo que usted tiene es un activo financiero, entonces, tipos de activos financieros. Entonces, puede ser un préstamo a largo plazo concedido a otra entidad. ¿Cómo lo mido? Entonces, eh, se reconoce una cuenta por cobrar al valor presente del importe por cobrar en efectivo, incluyendo los pagos por intereses y el reembolso del principal de esa entidad. Eh, Otro activo financiero, bienes vendidos a un cliente a crédito a corto plazo. Entonces se reconoce acá otra cuenta por cobrar al importe, o sea, al valor en que compré, sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa entidad, por lo regular,
digamos que aquí lo que se registra en la contabilidad es el precio de la factura de esa venta. ¿Qué pasa con los bienes vendidos a un cliente con crédito a 2 años sin intereses? Entonces se reconoce una cuenta por cobrar al precio de venta en efectivo actual, o sea, al valor presente neto, para esa partida. Si no se conoce el precio de venta en efectivo actual, se puede estimar como el valor presente de la cuenta por cobrar en efectivo descontado utilizando la tasa o las tasas de interés del mercado prevaleciente para una cuenta por cobrar similar. De esto hacemos ejercicios cuando lleguemos a la materia de NIF, en donde vamos a mirar cómo es el tratamiento que nos está diciendo acá, qué es eso de valor presente, cómo se hacen esas liquidaciones. Eso tiene un tratamiento que no es complejo, pero pues digamos que entramos con más detalle allá. Y otro activo financiero puede ser la compra en efectivo de las acciones ordinarias de otra entidad, por ejemplo, acciones de Ecopetrol. Esa inversión se reconoce al importe de efectivo pagado para adquirir las acciones. Entonces, esa medición inicial que estoy haciendo, digo, ok, compré 300 millones de acciones, 300 millones de pesos en acciones de Ecopetrol. A ese valor, a los 300 millones, voy a registrarlo en mi contabilidad como esa inversión. ¿Ok? Mm, pero entonces ustedes saben cuántos tipos de mediciones hay, Elizabeth. Hay una medición inicial y hay otra medición. Bueno, entonces hay una medición inicial que, como lo dice su nombre, se hace al momento eh, en que se hizo esa transacción. Entonces, por ejemplo, si usted fue y compró acciones de Ecopetrol, ese día que las compró, usted registra ese valor en su contabilidad. Esa es la medición inicial. Pero la norma internacional me dice, usted tiene que hacer 2 mediciones en el año. Una medición al comienzo, cuando hace la transacción, y otra medición cuando hace el cierre contable, si es que todavía tiene esas acciones. Eh, Eso se llama medición posterior. Esto que tenemos aquí en la diapositiva es la medición inicial. ¿Cómo se hace la medición posterior? Entonces, digamos que una medición posterior, bueno, digamos que esos activos financieros que están catalogados como instrumento de deuda, como por ejemplo las cuentas por cobrar, ¿sí? Esas cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. En ese tipo de casos, digamos que los instrumentos de deuda clasificados como activos corrientes se miden al importe no descontado del efectivo o de otra contraprestación que se espere pagar o recibir. Y en cuanto a las transacciones de financiación, esas transacciones se deben medir por el valor presente de los flujos de efectivo futuros usando una tasa de interés de mercado para un instrumento financiero similar, de características muy parecidas. Entonces, dentro de los primeros métodos para calcular esa medición posterior está el costo amortizado. El costo amortizado de un activo o el costo amortizado también de un pasivo financiero en cada fecha de presentación es el neto de los siguientes importes. Entonces nos dice, el que se mide en el reconocimiento inicial del activo o pasivo financiero menos los reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, menos cualquier reducción reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora por deterioro del valor o por incobrabilidad. ¿Por qué es importante tener claro ese tema de la incobrabilidad de las cuentas por cobrar? Porque muy factiblemente usted no va a poder recuperar todo el dinero, o sea, el 100% de las cuentas es decir, de esos bienes que usted ha fiado, no lo va a recuperar. Entonces la norma le dice, cuando usted tenga sospecha, genéreme una edad de la cartera. Entonces, ¿cómo está su cartera de 90 a 180 días? ¿Cómo está su cartera de 180 a 360 días? ¿Cómo está su cartera de 360 a 720 días? ¿Sí? Y con esas mediciones uno hace una provisión.
Y esa provisión, digamos que es lo que se calcula, es lo que se va a perder por recuperar esos dineros, ¿ok? Entonces, tenemos ese costo amortizado, pero también es importante tener en cuenta otro factor que se mide dentro de este tipo de medición y es el método de interés efectivo. El método de interés efectivo es un método de cálculo precisamente del costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo, tal cual como lo hicimos con el CDT, que dijimos, mire, invertimos 300 millones, nos pagan una tasa de interés de tanto, y con base en eso calculábamos cuál era el monto que nos pagaban de interés mensual y se lo sumábamos al capital. Y ese valor total luego era el costo amortizado del periodo 2 y así seguíamos sucesivamente hasta el último día. Sucede que aquí en el método de interés efectivo, esa tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo futuros por pagos o cobros estimados a lo largo de la vida del instrumento financiero. Y esa tasa se determina sobre la base del importe en libros de ese activo o de ese pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. De acuerdo con este método de interés efectivo, ese costo amortizado de un activo o de un pasivo financiero es básicamente el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros descontados a la tasa de interés efectiva. Mientras que el gasto o ingreso por intereses en un periodo, ¿qué es? Es básicamente el importe en libros del activo o pasivo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para ese periodo. En ese orden de ideas, para llevar a cabo esos procesos que les acabo de mencionar, la medición se debe tener en cuenta estos elementos. El primero de ellos es el valor de los flujos de efectivo futuros. Básicamente, esos flujos de efectivo futuros dependen del acuerdo contractual y puede ser un solo pago a futuro o una serie de pagos de igual o diferente cuantía en momentos distintos. Ese valor de flujos de efectivo futuros también corresponde a un pago puntual que se recibirá en cualquier momento luego de la fecha de cierre de los estados financieros. También puede ocurrir que la expectativa de recaudo disminuya por acuerdos con el cliente o por la evaluación de la situación financiera. Es decir, eso que yo le fié, ya es posible que no me vayan a pagar el 100% porque es que está en concordato, está digamos que se está yendo a quiebra, entonces sé que no voy a recuperar toda la plata. Y por último, si el cliente no paga toda la deuda, la entidad debe ajustar el valor de los flujos de efectivo futuros y reconocer cualquier diferencia como pérdida por deterioro. ¿Okay? Digamos que ese componente resulta ser bien importante para este tema de cálculo de las cuentas por cobrar. ¿Listo? Mm, digamos que acá también tenemos, o sea, por un lado el valor de los flujos de efectivo futuros, pero por otro tenemos el plazo de recaudo, que tiene 4 características y son, la primera, en todo acuerdo que implique financiación debe incluirse el plazo para pago o recaudo, el cual servirá de base para descontar los flujos de efectivo futuro, es decir, para poder calcular cuánto es que me va a pagar por cada cuota. ¿Ok? Segundo, si el plazo estimado de recaudo es menor a un año, la entidad puede medir el instrumento simplemente por el valor nominal no descontado. Tercero, si el plazo es superior a un año, la entidad utilizará este periodo para calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros. Y por último, si el acuerdo no menciona el plazo, la entidad debe estimar el tiempo en el cual ese instrumento puede ser recaudado. Y este será el límite utilizado para calcular el valor presente de los flujos de efectivo. Está también la tasa de interés como otro elemento y nos dice que que la entidad debe utilizar la tasa de interés pactada en el instrumento. Si no se ha pactado una tasa de interés, porque puede llegar a darse, eso también es factible, que usted le fíe a un cliente y no le cobre interés, es un familiar o un cliente bastante bueno y con el cual usted se lo quiere ganar, entonces le puede dar ese tipo de facilidad de pago sin intereses.
Y si no se ha pactado una tasa de interés, debe utilizarse una tasa de interés de mercado para instrumentos financieros similares. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que usted puede manejar su negocio como quiera, ¿ok? Usted puede dar crédito y no cobrar intereses, no hay problema, pero la norma le dice, mire, párese en las pestañas, vuélvase loco, dando préstamos sin cobrar intereses, pero en la contabilidad usted me va a calcular los intereses, ¿ok? ¿Cómo los calculo si no le va a cobrar? Ah, no me interesa, eso, digamos, si usted no los cobra es su problema, pero en la contabilidad me calcula la tasa de interés con base en, vaya y pregunten los bancos cuánto vale, eh, cuál es la tasa de interés que le cobran por un préstamo, digamos que usted vendió 10 millones de pesos a, qué sé yo, 6 meses sin intereses. Entonces, vaya a los bancos, pregunte cuánto vale un préstamo de 10 millones a 6 meses, qué tasa de interés le dan. Le dicen tanto, que usted que le den eso por escrito, pide unas 4 o 5 cotizaciones de esas y el promedio de esa tasa de interés es la tasa que va a liquidar para calcular ese pago con intereses. Entonces, vuelvo y le digo, la norma internacional indica que si usted no cobra intereses, no significa que en la contabilidad va a llevar eso sin intereses. ¿Por qué se hace eso? Porque es que si la norma no estipula por lo menos que se cobre algo de intereses, le aseguro que todas las contabilidades, ninguna calcularía intereses. ¿Mm? Y se ganarían esos intereses por debajo del cuerpo. Y entonces no es transparente la contabilidad. Por eso la norma exige que se calcule una tasa de interés con base en la tasa del mercado. Y esa es la que se va a calcular y con eso se van a hacer todas las proyecciones. ¿Ok? También nos indica que esa tasa debe escogerse teniendo en cuenta el perfil del deudor, el tipo de garantía que puede ofrecer, la cuantía de la deuda, entre otros aspectos. Y no se debe mediar la tasa de interés por la cual la entidad obtiene fuentes de financiación, sino que debe evaluarse la tasa de interés que obtendría el deudor en la fecha de emisión. Y por último, tenemos el deterioro del valor. Si el valor presente de los flujos de efectivo futuros de ese instrumento es menor a su importe en libros a la fecha de la medición, la entidad debe reconocer una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados. Esa pérdida puede revertirse en periodos futuros si la entidad logra el recaudo de efectivo de esa cartera. ¿Okay? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, aquí digamos que ese método de interés pues es uno de los criterios que se debe tener en cuenta. Pero también debemos tener en cuenta lo que es el reconocimiento del deterioro. Ese deterioro es un aspecto que ha requerido mucha atención, sobre todo desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque los efectos que tuvo esa emergencia sanitaria afectaron de muchas maneras las finanzas del sector empresarial al punto que hasta el final de la pandemia muchas entidades no disponían de los recursos necesarios para responder oportunamente a sus obligaciones de nómina, eh, obligaciones de pago por préstamos a los bancos, obligaciones tributarias, etcétera, etcétera. Fue así como hasta el final del 2021, cada entidad debería de haber evaluado si existen indicadores de deterioro sobre el saldo de sus cuentas por cobrar, como clientes que se encuentren en mora, clientes que hayan iniciado acuerdos de reorganización, clientes que tengan problemas financieros o clientes que hayan solicitado acuerdos especiales de pago. ¿Ok? Y en los casos en que se concluya que existe evidencia objetiva de ese deterioro, hay que contabilizar una pérdida por deterioro en el estado de resultados. Para efectos de evaluar el deterioro de cartera, hay que considerar las siguientes posibilidades. Entonces, si la entidad tiene pocos clientes, si la entidad tiene pocos clientes, eh, puede analizar a cada uno por separado para efectos de determinar si existe o no existe deterioro. El deterioro debe determinarse mediante la comparación del importe en libros, es decir, de ese saldo, de la cuenta por cobrar y la estimación que realice la entidad del monto que se va a recibir.
O en segunda instancia, si la entidad maneja un amplio volumen de ventas a crédito, es posible que requiera agrupar su cartera según su nivel de riesgo y establecer unos porcentajes de deterioro de acuerdo con el análisis que realice de su posibilidad de recuperación. Entonces, al momento de establecer esas estimaciones del deterioro de las cuentas por cobrar, es bien importante, es muy necesario que se aplique la prudencia frente a, a esas incertidumbres que son generadas por la pandemia, y esto con el objetivo de no sobreestimar ni subestimar los activos de la entidad. Y pues aquí entonces tenemos que hablar acerca de lo que es el deterioro en cuentas por cobrar, eh, pero sobre todo en clientes que están en proceso de reestructuración. ¿Ok? Digamos, este es un ejemplo que se tiene para explicar ese tipo de casos en donde, pues, digamos que nos dice que la sociedad ABC SA tiene una cuenta por cobrar a un cliente por valor de 350 millones de pesos. El cliente inició un proceso de reestructuración económica y las partes llegaron a los siguientes acuerdos. Le dice, la empresa que va a quebrar pide estas condiciones. Le dice, mire, por favor, condóneme el 15% de la deuda, ¿ok? O sea, rebájeme ese 15% y otórgueme un plazo de 6 años sin pago. ¿Sí? O sea, bájeme la deuda, deme 6 meses, 6 años de gracia y después de esos 6 años, la deuda va a ser pagada sin intereses. Mejor dicho, el negocio del siglo, ¿sí? Pero eso pasa, digamos que ese tipo de acuerdos hay que llegar cuando hay empresas que están en proceso de quiebra, ¿ok? Para tratar de recuperar algo. Esto no le garantiza que le van a pagar. Pues obviamente uno ahí firma una serie de documentos, títulos, valores que respalden la deuda, pero eso puede fallar con el paso del tiempo. Entonces, a partir de esas condiciones, la sociedad ABCSA se enfrenta a los siguientes efectos en cuanto a la medición del instrumento financiero. Primero, la condonación del 15% de la deuda genera una pérdida inmediata en el estado de resultados por 52.500.000. Es decir, le calculo a 350 millones el 15% y eso me da 52.500.000. Y de inmediato debo reconocer esa pérdida. Y una vez el instrumento ha sido ajustado con dicha pérdida, el valor en libros queda en 297.500.000. Es decir, 350 menos 52.500.000 me da 297.500.000. A eso quedó reducida la deuda. Ahora, en segundo lugar, debe establecer una tasa de interés para la medición del instrumento. ¿Por qué? Porque aquí me dice que se le va a dar un plazo y por ese plazo no se le van a cobrar intereses. Pero la norma me dice, no señor, usted no me va a dejar de cobrar intereses. Usted tiene que investigar cuál es la tasa de mercado de una obligación similar por un periodo de tiempo similar y me calcula esa tasa de interés. Entonces, digamos que hasta ahí debo calcular esa tasa de interés. Y una vez la entidad consultó en diversas entidades financieras, concluyó que una tasa de interés del 21% efectivo anual es la adecuada. Con esa tasa de interés y el plazo otorgado, la entidad debe medir el valor presente del instrumento de la siguiente manera. Entonces, ese deterioro de cuentas por cobrar en clientes en proceso de reestructuración. Tenemos monto de la deuda, 297.500.000. ¿Cuál es la tasa de interés? 21% efectivo anual. Plazo, 6 años. ¿Cuál es el valor actual? 94.792.668. ¿Ok? ¿De dónde sale? ¿Cómo se calcula eso? Básicamente, lo que hacemos es que tenemos una formulita en donde, ay, ¿cómo escribo acá? No sé si aquí la tengo, no. Básicamente, uno ¿qué hace? Aplica una fórmula que es valor presente. Bueno, voy a dejar de compartir, vuelvo y comparto, a ver si me deja escribir, ¿listo? Para explicarles bien cómo se calcula ese valor presente. Entonces, aquí, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos la fórmula de valor presente es igual ay, al valor futuro
sobre 1 más la tasa de interés a la n, ¿ok? Entonces, así las cosas. ¿Cuál es el valor futuro? Los 297 millones 500. $297.500.000 sobre 1 más la tasa de interés, dijimos que era del 21%, entonces esto es 0,21 a la n, que es el plazo, que son 6 años, ¿ok? Entonces, primero sumamos lo del paréntesis, aquí quedan los 297 millones. Y esto nos da 1,21 a la 6. ¿Tienes calculadora, Elizabeth? Bueno, vamos a sacar la calculadora acá. Entonces, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Entonces tenemos 1,21 a la 6. Pero este no me tiene aquí. Me toca otra calculadora, porque es que me calcula solo el cuadrado. Ok, entonces 1,21 a la 6. Eso nos da, entonces aquí, 297 millones 500 sobre 3,14. Y eso nos da 297.500.000 dividido 3,14. Eso da 94.745.000. $223. ¿Ok? Eso es lo que se debe pagar anualmente, lo que nos debe pagar el cliente por las nuevas condiciones del préstamo. Entonces, si traigo la diapositiva, me dice, mire, lo que debe pagar son 94.792.688, que por tema de decimales, pues tenemos ahí un descuadre como de 50.000 pesos. Pero es así como se calcula ese valor presente. ¿Listo? Voy a quitar. Esta es la forma en la cual se calcula el valor presente de una obligación. Tomo el valor futuro, lo divido entre 1 más el interés, todo eso a la cantidad de periodos que le vamos a dar la financiación. Entonces, ya teniendo claro cómo se hace el tema del cálculo de ese valor presente, pues ya nos queda mucho más fácil interpretar eso. Entonces nos dice que el valor de la deuda, 297.500.000 por una tasa de interés del 21% a 6 años, eso nos da 94.792.668 pesos. Y la diferencia entre el valor en libros de esos 297 millones y el valor presente del pago futuro es de 94.792.668, por lo que debe reconocerse una pérdida por deterioro del valor en el estado de resultados. En este caso, la pérdida se mide en
255 millones, 207.332, que sale de dónde? De tomar el monto de la deuda original, 350 millones, menos ese valor presente que acabamos de calcular. Esos 94.792.668. Eso da 255 millones, 207.332. ¿Ok? Y entonces, ya lo que nos queda para el sábado, lo que vamos a hacer es revisar en nuestro archivo en Excel de dónde se sacan esas cifras que generan este rubro de cuentas por cobrar y arrendamientos financieros por cobrar, que básicamente, pues, digamos que salen de estas cuentas que tenemos acá, de cuentas por cobrar clientes, que es todo este ítem que representa el renglón 38. Entonces miraremos cuentas por cobrar clientes, préstamos asociadas, avances para gastos de viaje, saldos a favor del IVA, retenciones y autorretenciones, préstamos que le hicimos al gerente, provisión por cuentas por cobrar y deterioro por cuentas por cobrar. ¿Ok? Eso lo miraremos el sábado y ahondaremos en un tema que es bien importante y se denomina inventarios. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que esta es una empresa industrial, una empresa por la cual producimos bebidas gaseosas y las comercializamos. Entonces, aquí sí que hay inventarios para calcular. Y vamos a calcularle también el deterioro y todo lo que conlleva ese tema de inventarios. Entonces, compromiso para el sábado, terminar lo de cuentas por cobrar desde nuestra declaración de renta y culminar el paso de inventarios. Y así vamos avanzando. Ya cubriríamos estos dos ítems. Nos quedaría activos intangibles, que pues aquí no hay calculados, activos biológicos y propiedad, planta y equipo. Eso lo veríamos el próximo viernes, el próximo jueves, y el siguiente sábado estaríamos culminando ya todo lo del patrimonio y seguimos avanzando con los otros ítems para poder culminar este ejercicio, ¿ok? Entonces, pues nada, les agradezco mucho la atención y pues nos estamos viendo el próximo sábado, ¿ok?